Buenas noches, hermanos. Les damos las gracias porque se queden a escuchar este tema. Toda esta semana vamos a estar trabajando en descubrirles a ustedes la situación de la familia en nuestro país, en nuestro mundo, pero sobre todo la situación de la familia católica. Hoy vamos a comenzar platicando acerca de los ataques que actualmente sufre la familia y que muchas veces no nos damos cuenta, porque esos ataques a veces son muy explícitos, son muy evidentes, pero otras veces son ataques muy sutiles que los reciben principalmente nuestros hijos en la escuela. Cuando reciben esos ataques, a nuestros niños comienzan a matarles la fe. Y luego por eso se da la situación de que los niños, conforme van avanzando, quinto, sexto año de primaria, en la secundaria, de repente los niños ya no quieren venir a la iglesia. Y los niños nos dicen que ya no creen en Dios porque ya les han lavado el cerebro, ya esa información ha entrado y nosotros no estuvimos en el momento, para prevenir esta situación. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar, como toda actividad de nuestra iglesia, encomendándonos a Dios. Ya estuvimos en misa, pero vamos a encomendarnos a Dios con una oración. Esta oración la compuso San Juan Pablo II y es una oración que habla precisamente de la defensa de la familia, de la defensa de la vida, encomendándonos a nuestra Madre Santísima. Vamos entonces, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y leemos: Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios, Creador y amante de la vida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos. Y precisamente quiero comenzar con esta segunda parte de la oración, porque aquí su santidad, o más bien San Juan Pablo II, nos está diciendo cuál es la actitud que debemos de tener nosotros ante el Evangelio. Él específicamente está hablando del Evangelio de la vida, pero él nos aclara: el Evangelio de la vida es el Evangelio mismo, todo nuestro Evangelio, porque todo nuestro Evangelio es un Evangelio de la vida. Nuestro Evangelio nos anuncia a Jesucristo nuestro Señor, y Jesucristo nuestro Señor explícitamente nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es de que todo nuestro Evangelio es Evangelio de la vida. Y nos dice San Juan Pablo II, ¿y nosotros qué tenemos que hacer ante el Evangelio?
Nos dice, en primer lugar, acogerlo con solícita constancia, recibirlo con alegría, leerlo, entenderlo, meditarlo, reflexionarlo, hacerlo nuestro. Y luego nos dice, y la alegría de celebrarlo con gratitud. Ya lo escuchamos, ahora vamos a poner en práctica lo que escuchamos, vamos a celebrarlo. En este momento que estamos terminando la misa, estamos celebrando nuestro Evangelio. Pero nos dice su santidad, pero hay que ir más allá. Es hermosísimo venir a misa, es hermosísimo vivir nuestros sacramentos, pero tenemos que dar testimonio de esa alegría que recibimos. Recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dar testimonio de Él. ¿Cómo damos testimonio? Con la caridad, con el amor, con el vivir como Cristo nos pide que vivamos. Entonces, esa debe ser nuestra actitud como cristianos, como católicos, ante el Evangelio de la vida. Y decíamos que vamos a analizar los ataques actuales a la fe de la familia. Allí se lo estoy enlistando. Pero déjenme comentarles brevemente, antes de decirles en qué consisten, que estos ataques a la familia forman parte de un ataque generalizado a nuestra fe, de un ataque a la fe de la Iglesia Católica, de un ataque a Dios, de un ataque a nuestra fe en Dios Padre, en Dios Jesucristo, en Dios Espíritu Santo. ¿Y cuándo comenzó este ataque? No es de hoy, no es de ayer, es de hace muchos, muchos años. Tantos como 3, casi 4 siglos, de hecho 4 siglos, que venimos sufriendo ese ataque. Ha sido gradual, primero en las más altas esferas de los filósofos, de los sabios, de las universidades, y luego poco a poco comienza a descender hacia el pueblo, hacia la gente común como nosotros. Ese ataque se inició con la Revolución Luterana y un poco antes, pero lo más evidente fue la Revolución Luterana. Y a ese ataque le llamamos modernidad. La modernidad lo que hizo fue sacar a Dios de nuestra vida, de la vida de nuestro pueblo, de todos los pueblos cristianos y católicos. Sustituir a Dios por el hombre mismo. Y si antes todo lo hacíamos pensando en Dios, hasta los reyes hacían todo lo que hacían pensando en Dios. Pero cuando llegó la modernidad, cuando llegó la Revolución Luterana y todo lo que se vino después, entonces comenzaron a desplazar a Dios de nuestra vida. Y poco a poco fuimos avanzando hasta llegar a esta situación que estamos viviendo actualmente. Es el resultado de todo ese camino de degradación que hemos vivido desde hace 400 años. Entonces, como ven, la lucha es muy difícil. Nosotros tenemos que refugiarnos en Dios. Cristo no nos abandona. Generalmente quienes abandonamos a Cristo somos nosotros, pero Él siempre tiene los brazos tendidos, los brazos extendidos para recibirnos, y cuando regresamos se alegra, hay fiesta en el cielo. Pero necesitamos que muchos más hermanos
lleguen, se acerquen nuevamente a nuestra iglesia, a nuestra fe. Nos dice San Juan Pablo II, si nosotros conseguimos que más almas se acerquen y se salven y vivan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr la civilización de la verdad y del amor. Esto no es utópico, esto ya lo vivió la humanidad. Cuando todo estaba centrado en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, se vivió una era una edad de la verdad, del amor. Pero con esta revolución de que les he hecho mención, todo esto se ha venido abajo, año tras año, día tras día. Y a nosotros, en esta época y en este momento, nos está tocando esa explosión. De repente nosotros estamos viviendo todo ese ataque, y eso es a lo que me voy a referir ahora. Primer ataque, cientificismo. Segundo, relativismo moral, secularismo, neopaganismo, nueva era. Y eso por mencionar solamente a los más relevantes, porque hay más. Podríamos ir escarbando y hay más ataques. Estos son de momento los más relevantes. ¿En qué consiste cada uno? Ven el cientificismo, y este es el más pernicioso, con el que más atacan a nuestros niños, con el que los alejan de la fe. Pretenden hacernos creer que solamente la ciencia nos aporta conocimiento, que solamente la ciencia nos puede acercar a la verdad. Y por lo tanto, entonces, todo lo demás es falsedad. Todo lo demás es opinión. Este concepto, esta ideología del cientificismo se basa mucho en el método científico. El paradigma de esta ideología es la ciencia de la física. Y por lo tanto, entonces todas las demás ciencias, todo el demás conocimiento que el ser humano tiene es falso. Por ejemplo, el conocimiento que aporta la filosofía, la ética, la teología, la metafísica, entre otras. Por supuesto, la religión para ellos es falsa. Hay que aclarar una cosa. La ciencia en sí no es mala, no es negativa. La ciencia finalmente nos viene dada por Dios. La ciencia es un acercamiento a la verdad. La ciencia lo que busca es la verdad. La ciencia de verdad busca ese conocimiento, pero no lo abarca todo. El ejemplo clásico pues es la física, pero la física únicamente ve los fenómenos que están sucediendo, que son visibles, que son medibles. La física nos dice por qué llueve, por qué las estaciones, por qué caen los objetos. Todo eso es medible, es cuantificable. En todo eso se puede utilizar el método científico, ciertamente. Pero hay conocimiento que la ciencia no puede abarcar. El verdadero científico sabe que llega a un punto en el cual ya no puede avanzar. Y allí es donde entra la teología, que nos acerca a Dios. Por eso los verdaderos científicos en realidad son personas religiosas. De hecho, muchísimas de las aportaciones de la ciencia, muchísimos de los sabios
que hicieron aportaciones a la ciencia fueron sacerdotes, fueron monjes, fueron personas de la iglesia que tenían como el centro de sus actividades a Dios, pero que sabían que tenían un límite, que sabían que su ciencia llegaba a un punto en el cual ya no hay explicación. No podemos pretender conocer a Dios, porque Dios es infinito, Dios es absoluto, nosotros somos finitos, entonces tenemos límites y solamente podemos medir y cuantificar dentro de esos límites, pero fuera de esos límites no podemos. Entonces conocemos a Dios por lo que Él nos revela de sí mismo, por lo que Él nos hace saber de sí mismo. Es ilusorio pretender medir la distancia de aquí a donde se encuentra Dios. Por ejemplo, pueden medir la distancia hasta de todo el universo. Han encontrado la manera de hacerlo. Pero donde se termina el universo, ¿qué hay? ¿Qué sigue? Hay algo. El científico ya no nos puede decir qué sigue. Y entonces empiezan las especulaciones. Lo que pasa que puede ser esto, puede ser lo otro, pero son opiniones, son teorías, ya no es ciencia cierta. ¿Por qué? Porque llegaron hasta un límite. Bueno, pues pretenden hacernos creer que solamente la ciencia aporta conocimiento válido. Y entonces a nuestros niños comienzan a decirles que lo que nosotros les enseñamos en la casa acerca de Dios es, cuando mucho, un cuento bueno, es algo ilusorio, pero que en realidad lo único que realmente existe es lo que nos dice la ciencia, todo lo demás no. Y ese es un enorme peligro para nuestras familias. Nos están atacando en la educación de nuestros niños, pero eso sucede porque nosotros como padres estamos olvidando que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos. El maestro, la escuela, el Estado nos ayudan a educar a nuestros hijos, pero no son ellos los responsables, no son ellos los que deben decidir qué tipo de educación reciben nuestros hijos. Somos nosotros, como padres. Lo vamos a ver más adelante. Dios, que es el Señor de la vida, nos concede el don de la vida, pero junto con ese don de la vida recibimos una responsabilidad. Te entrego un hijo, pero tú me respondes por ese hijo. Y entonces nosotros los tenemos que educar, los tenemos que formar y sobre todo los tenemos que formar en la fe. Somos nosotros los primeros obligados, que no se nos olvide. Porque en la medida en que abandonemos esa obligación, en esa medida, el Estado, la escuela, el enemigo va a atrapar a nuestros hijos. Los van a atrapar en ideologías, los van a atrapar en falsedades. Y por eso nos vamos a encontrar con que el niño ya no quiere ir a la iglesia porque duda de Dios, porque no cree en Dios. Y escuchamos esas quejas que dicen, es que mi hijo, por más que le digo, ya no quiere creer. Pues sí, porque en su momento perdimos la oportunidad de educarlos en la fe, perdimos la oportunidad de formarlos como debiéramos haberlo hecho. Esto no es, por supuesto, un señalamiento, un reclamo, eso lo padecimos todos, porque esto entró sutilmente y no nos dimos cuenta, pero gracias a las enseñanzas de nuestra madre iglesia que se preocupa por nosotros, pues hay mucha sabiduría que puede estar a nuestra disposición, y aquí estamos precisamente algunos de nosotros que hemos recibido ese don, esa gracia de recibir esa información, pues aquí estamos para transmitirla. Otro ataque
el relativismo moral. Este ataque también es uno de los más actuales y también es muy pernicioso, porque este ataque se fundamenta en la creencia de que Dios no existe, en hacernos creer que Dios no existe. Decía un filósofo del siglo XIX, Dios ha muerto. Y decía un escritor también del siglo XIX, pues si Dios ha muerto, todo se vale. Si Dios ha muerto, ya no tengo ninguna obligación. Vean nada más a dónde nos lleva esta aseveración. Toda nuestra moral se fundamenta en el absoluto, en Dios. Dios que nos dio las reglas para ser mejores seres humanos. Pero si ese Dios que me dio las reglas para ser un mejor ser humano no existe, entonces no hay reglas. Y entonces si Dios dijo, amarás a tu padre y a tu madre, eso no es cierto. Si Dios dijo, no matarás, eso no es cierto. Entonces nos damos cuenta el daño que nos hace esta creencia, y el fundamento es que hemos sacado a Dios de nuestra existencia. Y tristemente muchos, aunque vengamos a misa, aunque vengamos a la iglesia, en la vida cotidiana actuamos como si Dios no existiera. Muchos creemos que somos buenos católicos si venimos a misa los domingos. Muchos son un poco más relajados, se confiesan católicos, pero solamente vienen a misa en fiestas. Solamente vienen a misa de vez en cuando. Solamente vienen a misa cuando tienen problemas. Y el resto del tiempo viven como si Dios no existiera. Y entonces por eso es que suscriben todas estas falsedades. Entonces el relativismo moral es eso. Si Dios no existe, por lo tanto no hay verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, si Dios no existe, no hay verdad. Y si no hay verdad, cada uno de nosotros puede dictar su propia verdad. A eso se refiere el relativismo. Entonces, ¿está prohibido matar? Bueno, para ti sí, para mí no. Cada quien tiene su verdad. ¿Está prohibido robar? Pues tú robas si quieres, yo no voy a robar. Cada quien tiene su verdad. Mientras que nosotros, como cristianos católicos, sabemos que Dios nos dio unos mandamientos. Y esos mandamientos están tan vigentes hoy como hace 5,000, 6,000, 7,000 años que Moisés los recibió. Y Jesucristo nuestro Señor nos dio reglas de conducta bien claras. Y esas reglas de conducta están vigentes hoy como hace 2,000 años que las dictó nuestro Señor Jesucristo. No cambian, son inmutables porque vienen de Dios. Y entonces tenemos un fundamento seguro, un fundamento claro para nuestra conducta. Nuestra conducta no puede ser relativista. Nuestra conducta se fundamenta en Dios. Pero en este ataque a la familia, se afirma que hay tantas verdades cuantas personas existen, que la verdad de todo conocimiento, principio moral, depende de las opiniones o circunstancias de las personas. No hay verdades fundamentales. Y eso también es un ataque muy directo a nuestra familia, a nuestros niños, pero también a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros jóvenes, en la secundaria, en las preparatorias. Entonces debemos como padres estar muy alertas con estas expresiones de esta cultura modernista.
Secularismo. ¿En qué consiste el secularismo? Consiste en que ese proceso de sacar a Dios de nuestras vidas, todavía como pueblo católico, permanece algo de antaño. ¿Qué es ese algo? Pues de que todavía en muchas de nuestras calles hay unas capillas a la Virgen, a Cristo, a algunos santos. Todavía en las escuelas hay alguna imagen, algún crucifijo. Generalmente en las fábricas siempre hay un rincón donde poder hacer oración, sobre todo en las fábricas que revisten mucho peligro. Hay un lugar donde se puede uno pasar a persignar cuando menos antes de empezar sus labores. En los hospitales, que son los lugares donde hay tanta necesidad de oración, tanta necesidad de un lugar donde ir a hacer una oración, porque tenemos a un paciente que se nos está muriendo, tenemos a un enfermo que está sufriendo y queremos pedirle a Dios, y siempre hay una capillita por ahí. Bueno, el secularismo pretende que todo esto se acabe. El secularismo pretende sacar a Dios de la vida pública. Ya no más capillas en las escuelas, ya no más capillas en las fábricas, ya no más capillas en las calles, ya no más procesiones. Recientemente vi un comunicado de que en la ciudad de Campeche van a prohibir las procesiones del Vía Crucis. Imagínense ustedes que a nosotros nos hubiesen dicho que no podíamos hacer la marcha de la familia porque es religiosa. Eso es el secularismo. Hay unos países en que está muy arraigado, otros en que todavía está un tanto relajado como en el nuestro. No quiere decir que no exista, pero no está tan severo como en otros países, como España, por ejemplo. De España nos vino la fe. Sin embargo, actualmente España está siendo, pero sumamente atacada por esta corriente de modernismo, por el laicismo. Pretenden sacar a Dios de la vida pública y nos dicen: ¿quieres ser católico? ¿Eres católico? Está bien. De las puertas del templo para adentro, haz todas las oraciones que quieras, pero fuera del templo eres un ciudadano. Y entonces indirectamente nos obligan o pretenden obligarnos a plegarnos a los deseos de un ídolo de barro que pretenden hacerlo pasar como Dios, que es el Estado. El Estado no es Dios. Los dictados del Estado no pueden violar las leyes de Dios, pero pretenden hacernos creer que sí. Entonces, en eso consiste el secularismo. Y el neopaganismo. Esto es una ideología que pretende regresar a vivir religiones ya superadas, religiones del pasado. Por ejemplo, en nuestro país pretende que volvamos a la religión de los mexicas, por ejemplo. Pero ¿saben ustedes cómo era la religión de los mexicas? Evidentemente no tenían a Cristo, no creían en Dios, en nuestro Dios de la vida, en nuestro Dios de amor. Los dioses de los mexicas eran sanguinarios. Sus creencias eran sanguinarias. Entonces tenían que estar matando personas para alimentar a sus dioses. Y por eso hacían las guerras, para tener esclavos que ofrendarles a sus dioses, generalmente jóvenes. Pretendemos regresar a esas prácticas
y abandonar a un Dios de amor, a un Dios que es todo misericordia, a un Dios que se sacrificó por nosotros. Siento que es irracional, porque además estaríamos regresando a dioses falsos, a dioses que no existen. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es verdadero, porque nos ha dado infinitas pruebas de su bondad, nos da infinitas pruebas de su misericordia. Entonces, eso es el neopaganismo, pretender regresar a religiones del pasado que en general eran negativas. Y como complemento de este neopaganismo, muy de la mano va la nueva era, que muchos eufemísticamente y pretendiendo que se oye mejor dicen New Age. New Age en inglés o nueva era en español es exactamente lo mismo. ¿En qué consiste la nueva era? Consiste en una mixtura de creencias. Como hemos erradicado a Dios como humanidad, como se ha erradicado a Dios, pero en el corazón del hombre siempre hay ese anhelo de Dios, entonces el ser humano canaliza ese anhelo, ese deseo de Dios por caminos que no son los que Dios nos está señalando. Y entonces hacen una mezcolanza de religiones. Toman lo que les parece más bonito, más constructivo o que les agrada más de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no toman las partes en que nuestro Señor Jesucristo nos dice que ser cristiano hay que tener valor para hacerlo. Toman lo bonito, lo de que ve y mira, aquí te vamos a dar amor y paz. Y luego toman lo que les agrada también de Buda, por ejemplo, y lo que les agrada de supercherías, que los talismanes, que las flores, que tantas tonterías sin fundamento, y hacen esa mezcolanza. La nueva era no es una religión propiamente, no tiene una iglesia, no tiene unos sacerdotes, no tiene formalidad. Es un conjunto de creencias en las cuales muchas veces como católicos caemos. Les decía yo, somos católicos, vamos a misa los domingos, a veces en una festividad, pero llega y nos dicen, mira, estas flores de Bach y de no sé qué cosa, o si le rezas a no sé, a este ídolo, entonces vas a tener fortuna, te va a ir bien, te vas a hacer rico. Y por ahí los atrapan. ¿Quieres riqueza? ¿Quieres salud? ¿Quieres prosperidad? Mira, rézale a San Judas, rézale a esa oración de Cristo, pero también júntala con esta de Buda y con esta de la India. Buscan mucho dioses de la India. Eso es la nueva era. Y eso también se los enseñan a nuestros jóvenes, generalmente es a nuestros jóvenes en la secundaria, en la preparatoria, les dan talismanes, que esto te va a dar suerte, y que entonces hay que irse a las pirámides el 21 de marzo. Ahora que viene el 21 de marzo, hay que irse de blanco a las pirámides a recibir la luz cósmica y no sé qué tantos cuentos se inventan. Nosotros sabemos que la única luz que debemos de seguir es la luz de Cristo, porque Él es vida, porque Él es camino, porque Él es verdad. Todo este conjunto de creencias
ha dado origen a una corriente, esta ya liderada por intelectuales y por funcionarios de la ONU, que se llama reingeniería social anticristiana. ¿Y en qué consiste la reingeniería social anticristiana? Para entender esto, tenemos que referirnos al concepto de ingeniería. ¿Qué significa la ingeniería? ¿Qué es ser ingeniero? La ingeniería significa un proyecto, significa que hay una planeación, significa que hay un objetivo, que hay unas metas por lograr, que hay planes. En fin, que se pone nuestro pensamiento, lo mejor de nuestro ingenio, en una obra a realizar. Eso es la ingeniería. Generalmente viene asociada con el concepto de creación, de hacer algo. El ingeniero, por ejemplo, construye una máquina, un carro. Y a esa máquina, a ese carro, se le llama ingenio, porque es producto del ingenio del hombre. Construye un edificio y al constructor se le llama ingeniero, porque para construir el edificio tuvo que haber un proyecto, tuvo que haber unos planes, un objetivo, unas metas. Eso es la ingeniería. Y cuando hacemos reingeniería, es un concepto que se popularizó en las empresas hará unos 20 años. ¿Qué es hacer reingeniería? Era cuando las empresas empezaron a darse cuenta de que con los mismos trabajadores que tenían, con los mismos sistemas, con el mismo dinero que habían invertido hacía 50 años, 20 años, 30 años, estaban obteniendo, por poner cualquier cantidad, 20 centavos de ganancia. Cuando ellos empezaron su empresa, ganaban 60 centavos. Y entonces dicen, a ver, vamos a ver, ¿por qué solamente estamos ganando 60 centavos por unidad? Digo, 20 centavos por unidad cuando antes ganábamos 60. Algo está mal, algo no está funcionando bien. Y entonces decían, vamos a hacer reingeniería. ¿Y qué es reingeniería? Recreación, rediseño, un nuevo proyecto. Y entonces la fábrica que tenía 100 trabajadores, ellos en sus estudios veían que en realidad podían operar únicamente con 20 y 80 se iban a la calle. Y entonces veían que había que comprar, cuando empezaron las computadoras, que con una computadora podían hacer el trabajo de 10 personas. Mejor compraban la computadora y creaban nuevos sistemas. Eso fue la reingeniería. Pero en la ONU principalmente comenzaron a aplicar este concepto a la sociedad y dijeron, vamos a hacer reingeniería de la sociedad. Y aquí la pregunta es, ¿cuál era la necesidad de esa reingeniería? ¿Qué cosa era lo que ya no estaba funcionando en esta sociedad, que a los dirigentes ya no les gustaba? ¿Cuáles eran los resultados que estaban obteniendo que no eran satisfactorios? Y la respuesta es, lo que a la sociedad no le estaba funcionando es que todavía era cristiana. Esta sociedad todavía fundaba su moral en Dios, todavía actuaba siguiendo los dictados de Dios, quizá no de una manera perfecta, no de una manera contundente, pero en el fondo, digamos así, que seguía haciéndole caso a Dios. Y para los fines de estos dirigentes, eso era lo que no convenía. Por eso había que hacer reingeniería. O sea,
había que volver a crear la sociedad, pero tenía que ser con un carácter anticristiano, borrar el sentido cristiano de la sociedad. Eso es la reingeniería social anticristiana. Aquí está lo que les explicaba. Reingeniería social anticristiana, que está dirigida por la ONU. A veces cuando hablamos de estos temas, o más bien siempre que hablamos de estos temas, a quienes los exponemos nos dicen que somos conspiracionistas, porque nosotros estamos viendo conspiraciones allá en lo secreto de cosas que no existen, que no es cierto. Pero nosotros, como Iglesia Católica, buscamos la verdad. Y no les estaría diciendo aquí esto si no tuviéramos las evidencias. Vean, ahí está una fotografía de un grupo de jefes de Estado auspiciado por la ONU que pretenden hacer un nuevo orden mundial para vivir bien. El nuevo orden mundial es el producto de la reingeniería social. Entonces, con la reingeniería pretenden tener un nuevo orden mundial para vivir bien. Y entonces preguntamos, ¿es que como católico, como cristiano, entonces no se vive bien? Porque lo que les estorba es el cristianismo y específicamente el catolicismo. Entonces nosotros no vivimos bien, nosotros no somos felices. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Y entonces, acuérdense, esto es proyecto, esto es diseño, estos son objetivos, estos son planes. ¿Y qué planes hacen entonces para cambiar a nuestra sociedad? Bueno, ponen algunos proyectos como el control demográfico, la eugenesia, la ecología y carta de la tierra, la ética planetaria, la ideología de género y promoción de la homosexualidad, la eutanasia y el aborto. Vamos a platicar brevemente. ¿En qué consiste el control demográfico? Consiste en hacernos creer que la familia pequeña vive mejor. ¿Alguna vez escucharon esa frase? La familia pequeña vive mejor. Pocos hijos para darles más. Ellos pretenden que todos los males del planeta se deben a que está sobrepoblado, que ya somos demasiados. Por lo tanto, si somos demasiados, hay que controlar el crecimiento de la población. Y todavía más, hay que matar una buena parte de la población. Y parece que esto fuera así como que, ¿cómo cree? Bueno, entonces, ¿qué sentido tienen las guerras? ¿Qué sentido tiene el narcotráfico? A todo eso es a lo que San Juan Pablo II le llamó cultura de muerte. Y él no era ningún ignorante. Él, además de sacerdote, era filósofo, y filósofo de altos vuelos. Y cuando hacía aseveraciones, se hacía rodear de un equipo de sabios que le decían cómo estaba la situación en el mundo. Y a él, a todo esto le llamó cultura de muerte. Cuando se promueve el aborto, la homosexualidad, los anticonceptivos, las guerras, vacunaciones masivas, enfermedades masivas, todo eso es cultura de muerte. Y todo eso es promovido por la ONU. Entonces, eso es control demográfico. Y el control demográfico se basa en el planteamiento de un clérigo anglicano, esto es protestante, que dijo: la población sin control se incrementa en progresión geométrica,
los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la población va creciendo tan rápidamente que la producción de alimentos va a llegar un momento en que no va a alcanzar. Dice, ¿por qué? Porque cuando nacen dos personas, nosotros producimos una unidad de alimento. Pero cuando estas dos personas se duplican, ya tenemos 4. Pero la producción de alimento aumenta solamente 1, tenemos 2. La población se vuelve a multiplicar geométricamente y ahora tenemos 8. Los alimentos aumentan otro 1 y tenemos 3. Dice, y así va a llegar el momento en que la producción de alimentos no alcance al aumento de la población. ¿Y qué va a pasar entonces? Todos se van a matar, se van a estar matando por conseguir los alimentos. Pero esto lo dijo este señor allá por 1800, hace casi 3 siglos. Sus predicciones eran para 50 años. Ya pasaron 3 siglos, 4 siglos, y no tan solo no nos estamos matando por los alimentos, y somos muchos más. Y estudios serios, demográficos serios, estiman que el ser humano está en capacidad de producir alimentos, y la tierra también está en capacidad de producir alimentos para 3 veces el número de población que somos actualmente. Así es de que ya somos demasiados. Ya somos demasiados ¿con relación a qué? ¿O con relación a quién? ¿Quién cree que somos demasiados? Pues estas personas. Y pretenden hacernos creer, y de hecho se iniciaron campañas masivas para hacernos creer eso, y entonces nuestras familias pasaron de tener 7, 8, 9 hijos a tener 2, 3 hijos. 1. Y yo sé y estoy consciente de que muchos que son jóvenes, como tienen el paradigma tan sembrado en la mente, dirán, pero es que eso es lo justo, es que en realidad está bien tener 2 hijos, tener 3 hijos, porque la vida está muy cara, porque ya no alcanza, porque yo sé que hay muchas explicaciones, pero todas son sembradas en nuestra mente, todas fueron sembradas en nuestra mente de manera sutil, y nosotros caímos en el engaño, porque actualmente ya nuestras familias son cuando mucho de 3 hijos. Caímos redondos en el engaño, pero todo es producto de una planeación, todo es producto de un proyecto, todo es producto de algo pensado, para que nosotros nos lo creyéramos. Y esto solo es un ejemplo. Hay otras cosas, como estamos viendo ahorita, en las cuales están actuando sobre nosotros y nosotros nos lo creemos. Y la mayoría de estos proyectos van en contra de nuestra identidad cristiana, y nosotros nos lo estamos creyendo. ¿Qué es la eugenesia? Que también es un proyecto de estos señores. La eugenesia viene de la palabra eu, que está también en nuestra palabra eucaristía, significa bueno, y genesia, nacimiento, buen nacimiento. La eugenesia la aplican los ganaderos. Un ganadero tiene un buen caballo, vamos a suponer que crían caballos. Tiene un caballo hermoso, grandote, y lo deja para semental, para que se reproduzca y nazcan caballos hermosos, grandotes. Y si hay un caballo todo flaquito, todo debilucho, ese caballo va al matadero. No tiene caso estarlo alimentando. Escogen a los mejores. Eso es lo que pretende hacer la eugenesia con nosotros. Que solamente tengamos oportunidad de vivir
o más bien que solamente tengan la oportunidad de vivir los mejores, y que los menos agraciados nos vayamos al matadero. Evidentemente tendríamos que ver en qué consiste ser los mejores para estas personas, y generalmente ser los mejores es ser una persona de origen blanco, de origen europeo, de raza caucásica. Ellos, en su concepción, ellos serían los mejores, y todos los demás somos secundarios. Acuérdense de lo que hizo Hitler. Era eugenesia. Solamente los alemanes merecían vivir porque eran los mejores, y todos los demás éramos secundarios. Y los que somos secundarios, pues no tenemos derechos. Entonces se puede disponer de nuestra vida según esta doctrina, según esta idea. ¿Cuáles son los objetivos de la eugenesia? Controlar la tasa de los nacimientos de los no aptos. Es curioso que cuando Galton planteó su teoría de la eugenesia en Inglaterra, él dijo que los no aptos no deberían de vivir. ¿Y quiénes eran los no aptos? Él estaba planteando su teoría y está escribiendo para la sociedad inglesa. Entonces, todos eran blancos, todos eran de ojos azules, todos eran de la misma raza, del mismo grupo social. Entonces, ¿quiénes eran los no aptos? Eran los pobres, porque había ricos y había pobres. Para Galton eran los pobres, y la teoría era de que eran pobres porque no tenían la suficiente capacidad para vivir en ese mundo. No sabían ganarse la vida. Los ricos sí. Por lo tanto, había que permitir que los ricos se multiplicaran y los pobres se murieran. Ese es el pensamiento eugenésico, que después va a tener mucha difusión en los Estados Unidos, y de los Estados Unidos va a ser exportado este pensamiento a Alemania, y ahí es donde lo toma Hitler y hace todo lo que hizo, todo el daño que hizo. También pretenden engañarnos con el cuento del cambio climático. ¿Quién no ha escuchado el cambio climático? Es curioso porque cuando comenzaron con esto, hablaban de un enfriamiento. Nos alertaban de que nos estábamos enfilando hacia una nueva era glacial y nos estaban preparando para eso. Pero de repente, esa era glacial se disipó y empezó a haber más calor. Entonces adaptaron la teoría y dijeron, es que es calentamiento global. Y como aún ya dentro del famoso calentamiento global, de repente empezó a hacer otra vez frío, entonces dijeron, mejor cambio climático. Y ahí se quedó, cambio climático. Así pueden meter ahí calentamiento, enfriamiento, todo cabe en cambio climático. Pero tiene una característica el cambio climático, según estos señores. Sucede por culpa de la sobrepoblación. Sucede por culpa de la sobreexplotación de los recursos. Y eso pasa porque somos demasiados. Solución, controlar la población. Solución, matar unos cuantos millones de seres humanos. De ahí el aborto. De ahí las guerras, como les decía yo, de ahí el narcotráfico y tantas otras medidas que se han tomado para buscar eliminar gente. Pero debo aclarar de que el cambio climático o el cambio en los climas
es algo que está establecido desde que Dios creó la tierra. La tierra siempre está cambiando, es dinámica, porque así la hizo Dios en su inmensa sabiduría. Simplemente en un año tenemos 4 estaciones. El clima cambia. Ahorita estamos saliendo del invierno y ya estamos sintiendo los efectos de la primavera. Y sabemos lo que vendrá después. Y llegará el momento en que otra vez se irá el calor y vendrá el frío. Ese es el equilibrio que nuestro Creador puso en la tierra. Pero así como es en un año, sucede en varios años. Hay periodos de calentamiento y hay periodos de enfriamiento. ¿Por qué son así? Porque Dios así lo dispuso. En su inmensa sabiduría Él sabe que así es como funciona el universo. No hay ciencia que pueda entrar en eso. No hay ciencia que lo pueda comprender. Así es porque Dios así lo quiere. Y a nosotros nos corresponde únicamente aceptar su santísima voluntad, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Vean, con relación a esto, hubo un presidente checo que escribió un libro que se llamaba Planeta Azul, se llama Planeta Azul no Verde, en el cual expone con datos, como les gusta a los científicos, con datos expone que todo el manejo del cambio climático es más bien político, no científico. Demuestra con estadísticas, con mediciones, que todo es manejo político, no es producto de conocimiento científico. Entonces, eso es el cambio climático, es una forma más de querer manejarnos para hacernos creer que hay necesidad de cambios, sobre todo cambios en el sentido de nuestra fe. Y la ética planetaria, otro proyecto de la reingeniería, pretenden que todo el mundo cambiemos nuestro sistema ético. ¿A qué nos referimos con la ética? La ética es la ciencia filosófica que analiza el bien y el mal de los actos humanos, lo que hacemos correcto y lo que hacemos incorrecto, y nos da razones de por qué es incorrecto y por qué es correcto. Y lo correcto siempre se fundamenta en los dictados de Dios. ¿Por qué es bueno que un ser humano no mate a otro? Pues porque Dios dijo, no matarás. Y entonces, estos señores de la ONU vienen y nos dicen, es necesario cambiar la ética, porque ya no funciona. Y nos dicen, por ejemplo, Julian Huxley, que fue el primer director general de la UNESCO, nos escribió, nada hay inmutable ni eterno en ética. Entonces, si nosotros remitimos nuestro comportamiento moral a los 10 mandamientos, si nosotros remitimos nuestro comportamiento moral a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, para estos señores eso no es eterno. A lo mejor tuvo validez cuando lo dijo Cristo, a lo mejor tuvo validez cuando lo recibió Moisés, pero en nuestra época eso ya no funciona, según ellos. Pero nosotros sabemos que lo que Dios ha dictado es así desde que Dios lo dijo y hasta nuestros días, porque Dios no cambia, Dios no está jugando. Él nos dio reglas bien claras y siguen vigentes. No podemos cambiar nuestros 10 mandamientos, no podemos cambiar las disposiciones de Cristo nuestro Señor, las enseñanzas de Cristo nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar, para decirle, bueno, el Señor Jesucristo en su momento lo dijo, fue muy bueno, pero actualmente eso ya no funciona? ¿Quiénes somos nosotros para corregirle la plana a nuestro Señor Jesucristo
Rey de reyes, Señor de señores. No, lo que Dios dijo es eterno, es inmutable, y ningún científico social va a venir a decirnos lo contrario. En la Organización de Estados Iberoamericanos, vean, vamos a leer esto, que es exactamente lo mismo que le estaba comentando. Nos dicen: las turbulencias políticas y económicas de los últimos años y el desarrollo científico cada vez más acelerado han provocado sacudimientos valorales y morales que cuestionan la validez de las éticas tradicionales, tanto religiosas como seculares. Han surgido numerosas situaciones de alto riesgo ante las cuales se evidencian como inadecuados los anteriores criterios de decisión moral y como cuestionables sus fundamentos. Nuestra ética para estos señores es cuestionable. Nuestros fundamentos para estos señores son cuestionables. No tienen sustento según ellos, porque los tiempos han cambiado. Porque, por ejemplo, actualmente tenemos que promover el aborto, pensando en lo que ellos expresan, que tienen que promover el aborto. Pero Dios dice: no matarás. Nuestro catecismo dice: el aborto es una aberración. Y eso, pues, no les conviene. Eso hay que cambiarlo. Por eso les decía que lo que les estorba es nuestra catolicidad, lo que les estorba es nuestro cristianismo. Por eso quieren cambiar eso, para que nosotros aceptemos, para que nosotros ya no tengamos a Dios en nuestros corazones, para que nosotros ya no rijamos nuestros actos según las leyes de Dios. Pero nosotros sabemos que la ética cristiana se fundamenta, su último fundamento es Dios. Dios, que se comunica con nosotros los seres humanos y nos da sus enseñanzas, sus doctrinas, sus reglas, a través de las Sagradas Escrituras, principalmente el Evangelio, y eso hace que vivamos nosotros como seres humanos piadosos, creyentes y temerosos de Dios, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, no está de más recordar lo que dice nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2072. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Eso es lo que dice nuestro catecismo, que como ven es exactamente lo contrario de lo que nos están diciendo los organismos de la ONU. No es cierto que la ética se fundamente en valores que pueden cambiar. No es cierto. La ética y la moral se fundamentan en valores que fueron dados hace muchos años por Dios mismo, por Jesucristo nuestro Señor, y que tuvieron vigencia en su tiempo y tienen vigencia en nuestro tiempo y tendrán vigencia en el futuro, porque son inmutables, porque son eternos, porque vienen de Dios. Otra idea que pretenden introducirnos es la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra tiene como finalidad introducir la ideología de la ecología en nuestro planeta. Para ellos ya no es Dios el referente, ahora es la Tierra y la llaman la Madre Tierra. Es el referente.
Para ellos, ya la tierra no es el lugar creado por Dios para nosotros, sino que ahora la tierra es la madre y nosotros somos parte de esa tierra, como si fuéramos animalillos de esa madre, o parte de esa diosa tierra. Y todo eso lo pretenden plasmar en la Carta de la Tierra. Incluso llegaron a decir que esta Carta de la Tierra sería el sustituto de la Biblia. Pretenden que nos olvidemos de la Biblia y ahora sea la Carta de la Tierra, que tengamos unos nuevos mandamientos, que ya no serían los que Dios nos dio, sino que serían mandamientos de corte ecológico. Y por eso comenzaron a celebrar me parece que 21 de abril, el Día de la Tierra. Lo curioso es de que encierran esto con palabras bonitas, con palabras nobles, y nos dicen, por ejemplo, hay que plantar árboles. Nadie niega la validez de esas aseveraciones de que hay que plantar árboles, de que hay que cuidar nuestro entorno, de que no hay que tirar basura, de que no hay que talar árboles. Todo eso es bueno, pero tomar a la ecología como una nueva religión en sustitución de nuestra religión, eso es la maldad, porque pretenden que nos olvidemos de Dios y ahora todo sea ecológico en sustitución de nuestra fe en Dios. Ese es el problema de la Carta de la Tierra. Y la reingeniería social va a tener su culminación en esta idea que se llama ideología de género, que es un ataque directo a la familia. ¿Por qué? Porque pretende destruir los matrimonios, pretende destruir las familias, pretende destruir a nuestros hijos, pretende que ya no haya procreación, que ya no haya hijos. Eso es la ideología de género. Vamos a tener mañana una plática exclusiva de ideología de género. Hoy nada más les adelanto, digamos que el título. Mire, por ejemplo, hace unos años, un director de cine mexicano ganó el Oscar a la mejor película con una película que se llama La forma del agua. Y él declaró: mi película se llama La forma del agua porque el agua, como el amor, no tiene forma. Cuando aparece puede llegar de alguien de tu mismo sexo, de alguien con otra lengua y cultura diferente, con un rango de edad muy diferente. Puede aparecer en 1000 formas, pero al final lo reconoces. Vean, según este director y según la ideología de género, el amor puede llegar de alguien de tu mismo sexo. El amor puede llegar en 1000 formas. Entonces, dense cuenta la maldad que está implícita en estas declaraciones. Eso es la ideología de género que mañana voy a explicar con más detalle. Pero, que les adelanto su definición. La ideología de género es un sistema de ideas cerrado que, partiendo del presupuesto falso de que el género es la construcción social o cultural del sexo, pretende reestructurar la cultura universal, ideas, valores, actitudes y comportamientos. Como les decía, hay un tema específico para la ideología de género. Y como ya les adelantaba, la ideología de género ataca al matrimonio, ataca a las familias, y entonces ellos pretenden que acabándose los matrimonios y acabándose las familias, pues entonces por consiguiente no hay reproducción. Y por supuesto,
pretenden alentar, promover y que aceptemos como normal los matrimonios, mal llamados matrimonios, entre personas del mismo sexo. Eso a lo mejor al principio puede parecernos como, pero eso no hay aquí. No, pues lamentablemente sí. Todas nuestras legislaciones se están transformando para que los jueces puedan casar a personas del mismo sexo. Pero lo más lamentable es de que hay ministros de nuestra iglesia que pretenden que esto se haga realidad también en nuestra iglesia, cuando nosotros sabemos como católicos que esto es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces eso es el motivo por el cual también estamos haciendo la difusión de estas ideas, para que se conozcan, para que se vea el peligro en que estamos cayendo y para que reaccionemos, para que nosotros como católicos seamos, como dijo San Juan Pablo II, el pueblo de la vida y para la vida, y que defendamos los derechos de Dios, que defendamos el honor de Dios, porque no es posible que se le esté manipulando de esa manera. Las personas que apoyan la ideología de género, por supuesto que no quieren la maternidad. Entonces ellos ven las relaciones sexuales solamente como un deporte, como la obtención de placer y nada más. No quieren responsabilidades. Vean esto, que uno de los referentes de la ideología de género y de la posmodernidad se llamó, porque ya murió, un filósofo, Michel de Foucault. Vean lo que él dice: establecemos discursos y discutimos no para llegar a la verdad, sino para vencerla. No les interesa la verdad, lo que les interesa es vencer en las argumentaciones. Pero luego dice: la homosexualidad no es un deseo, sino algo deseable. Por lo tanto, debemos insistir en llegar a ser homosexuales. Ese es el peligro y ese es el problema. Pretender que todos seamos homosexuales, pretender que todos nuestros niños sean homosexuales, y por eso lo promueven y por eso lo alientan. Pero todavía lo más monstruoso, en el tercer párrafo: es muy difícil establecer barreras a la edad del consentimiento sexual, porque puede suceder que sea el menor con su propia sexualidad el que desee al adulto. Vean esta monstruosidad. Pretender que adultos tengan relaciones sexuales con niños y que digan: pero es que si el niño quiere, yo no soy culpable. Y luego, desgraciadamente, por algún miembro de la iglesia que tropieza y que cae, entonces dicen que todos los sacerdotes son así, cuando ellos mismos lo están alentando entre sus miembros, en los miembros de la sociedad. Entonces es una hipocresía el que digan que solamente los sacerdotes o que solamente la iglesia cae en este problema, cuando ellos mismos lo están alentando. Por supuesto, no pretendemos exonerar a los sacerdotes que han caído. Como católicos sabemos que tenemos que hacer oración por ellos. Sabemos que tenemos que pedir a Dios por su regeneración. Pero tampoco podemos permitir que únicamente los sacerdotes sean señalados de esta falta grave, cuando son ellos los que promueven esto en la sociedad, en sus escuelas, en sus círculos. Ya estamos terminando, El aborto es otra de las amenazas que estamos recibiendo en las familias. Vean lo que dice nuestro magisterio.
Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. Y vean, escuchen esas palabras. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Por eso no nos quieren estos señores, porque nosotros decimos la verdad, porque como iglesia decimos las cosas como son, y al aborto le decimos es un crimen abominable, porque están matando a un ser indefenso en el vientre de su madre, porque no le están dando la oportunidad de vivir, no le están dando la oportunidad de nacer, de crecer, de desarrollarse. ¿Y quiénes son ellos para decidir quién vive y quién muere? El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Dios los aborrece. Entonces, como pueblo católico, les suplico, no caigamos en esos errores. No pensemos que cerrando los ojos ya no pasó nada. Cuando tengamos un problema de estos, pongamos a Dios por delante, la voluntad de Dios. Si Dios nos ha enviado un niño, un hijo, en las condiciones en que sean, es una bendición. Y nosotros tenemos que aceptar ese regalo de Dios, porque con el aborto, aparte de que estamos matando al bebé, le estamos diciendo a Dios, tus regalos no me interesan. Vean nada más eso. Imagínense ustedes como padres, le dan un regalo a uno de sus hijos y que le digan, ¿sabes qué? Llévate tu regalo, no lo quiero. ¿Cómo se sentirían? Eutanasia. Si matan a los bebés en el vientre de su madre, ahora se trata de matar a los viejos, que ya no haya más viejos. Entonces, buscar pretextos para acabar con la vida de los viejos, de los que están enfermos, de los que sufren enfermedades que los postran. Dicen, para que no sufra. De hecho, eutanasia significa buena muerte, para que ya no siga sufriendo. Entonces, todo eso es cultura de muerte. Todo eso pretende eliminar seres humanos. Conclusiones, y con eso terminamos entonces. Estamos ante una auténtica revolución contra la familia y la cultura cristianas, promovida, alentada y realizada por instituciones internacionales y nacionales que se materializa en ataques contra los valores emanados del Evangelio, que tienen como objetivo último desarraigar nuestro sentido de trascendencia, que está sustentado en la fe en el Dios Trino y Uno, que desde hace más de 2000 años se hizo presente en la historia humana. Con esto llegamos al final de nuestra primera charla. Espero haber transmitido ideas que les den sentido a lo que estamos viviendo actualmente, a los ataques que estamos viviendo actualmente en nuestras familias, en nuestras escuelas, sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes y sobre nosotros mismos, sobre todos nosotros. Les doy las gracias por su asistencia. Espero nos sigan acompañando en esta semana de la familia y de la vida, en que vamos a estar reflexionando en estos temas, siempre desde la perspectiva del mensaje católico, siempre desde la perspectiva de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros como católicos? ¿Cuál es la vida que Dios nos ordena?
y nos pide que llevemos para que seamos buenos seres humanos, para que finalmente alcancemos la salvación como buenos cristianos. Muchas gracias. ¿Escucha? Antes de irnos vamos a hacer una oración para agradecer. Vamos a acogernos al Inmaculado Corazón de María y agradecer este tiempo. Vamos a consagrarnos y le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues miren, antes de que se vayan les voy a mostrar algo. Queremos que quede una huella de esta semana de la familia, así es que al final de la semana se va a rifar este pequeño cuadro de la Sagrada Familia para que empecemos a rezarle, a orar a la Sagrada Familia para pedir por mucho por todas las familias. El viernes pues la vamos a rifar. Y pues sería todo. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche.